Arratsaldeon, eta ongi etorri saio honetara jardunaldietako hauetako azkena. Mahai honetan dauzkagu Balberdi, Eibarko liburutegitik etorritakoa, Oio Laiana, Leioako liburutegitik, eta Patricia Cebes Laudioko liburutegitik etorritakoa. Gure asmoa, 3 lurraldeetako liburuzainen baten esperientziak eta hausnarketak entzutea eta ezagutzea da. Eta, bueno, sin más, le damos la palabra a Goyo, que va a ser el primero. Bueno, lo que voy a hablar es un poquito de la experiencia que hemos tenido en la Biblioteca Municipal de Leioa. Y voy a empezar con una breve introducción de cómo partimos y hasta dónde estamos ahora. El punto de partida, con muchas bibliotecas de Euskadi, pues la biblioteca tiene muchos años, pero yo marcaría un punto de inflexión que lo situaría en el año 1996, cuando se decidió llevar adelante el proyecto de informatización. Entonces, la Biblioteca Central de Leioa tenía unas ciertas carencias que intentamos un poquito enderezar, y entonces nos dimos cuenta que antes de informatizar la biblioteca había que primero organizarla y dotarla de un fondo que fuera interesante para todos nuestros usuarios y usuarias. Nos marcamos 3 elementos. El primero de ellos sería hacer una política para aumentar el fondo existente, para darle un contenido lo más amplio posible y al mismo tiempo que fuera actual, porque de nada sirve tener en nuestros fondos un montón de novelas que prácticamente se están quedando obsoletas. El segundo de los elementos que queríamos impulsar es la creación de un nuevo espacio. Creación de un nuevo espacio que no se produjo hasta el año 2004. En la página web de la biblioteca estáis viendo pues, las instalaciones a día de hoy. Y el tercer de los elementos que queríamos potenciar era la difusión del fondo. Como hasta el año 2004 estuvimos enfrascados en el tema del nuevo proyecto de la nueva biblioteca, pues lo dejamos un poquito de lado. Con la nueva biblioteca, que se inauguró en el año 2004, ya tuvimos un espacio bastante aceptable, y con ello empezamos a hacer actividades, tanto de animación como de empezar a crear la página web, etcétera, etcétera. Si analizamos un poquito los retos y las perspectivas que tenemos desde la biblioteca, marcaría 3 puntos fundamentales. El primero lo centraría en los nuevos usuarios. El segundo de los elementos que mencionaré será la difusión del fondo. Y el tercero radicaría en actividades del fomento de la lectura. Respecto al primer punto, hoy en día en la Biblioteca de Leioa tenemos aproximadamente, tienen tarjeta de lector, mejor dicho, el 33% de la población de Leioa. Leioa tiene aproximadamente unos 30.000 habitantes. Entendemos que todavía no es un número suficiente, para lo cual hemos hecho una especie de programación de tal manera que seamos capaces de atraer a la biblioteca a más usuarios de los que actualmente se acercan. En principio nos centramos en el tema de los jóvenes lectores, es decir, de los niños desde que nacen hasta que tienen aproximadamente hasta que dejan el instituto. Y entonces marcamos 3 periodos. El primer periodo es cuando nacen prácticamente. Entonces hacemos una campaña de marketing de tal manera que en torno a lo que es el día del libro, el día 23 de abril o el día de la biblioteca, hacemos una campaña en la que buceneamos unas ciertas informaciones que les enviamos a todos los usuarios
bueno, mejor dicho, a los padres de los usuarios que han nacido el año anterior. En esta incluimos una carta a sus padres, dando la bienvenida a los nuevos usuarios, a los potenciales nuevos usuarios. Incluimos una guía de lectura, en la que se anima a los padres a que vengan al mundo de la biblioteca y al mismo tiempo que se potencie la lectura, como una de las características más importantes que hay dentro de las actividades que nosotros hacemos en la biblioteca. Una opción que hacen otras bibliotecas podría ser el tema de regalar un libro a cada uno de estos usuarios, pero teniendo en cuenta que la población más o menos de gente que nace en Leioa son 300 y 400, el coste se nos dispara. Sin embargo, esta pequeña campaña de marketing, pues prácticamente con 100 euros ya lo has hecho. La segunda fase se produce a los 6 años. A los 6 años, cuando ya entendemos que los niños empiezan a adquirir esa capacidad que tienen que empiezan a descubrir la lectura y ellos son capaces ya de leer por su cuenta, hacemos una actividad de contacuentos. Normalmente suele ser ya con una profesional definida, que ya tiene unas pautas marcadas y sabe y conoce perfectamente la biblioteca y hace una actividad de contacuentos de carácter lúdico. Al mismo tiempo nosotros hacemos una selección de los textos más interesantes para ellos, como álbumes ilustrados y otros libros adecuados para su edad. Y al mismo tiempo se les da la opción a aquellos usuarios que todavía no lo son de la biblioteca para que se hagan la tarjeta de lector. Puede ocurrir que muchas veces la carta sea enviada a una familia en la que hay niños mayores y probablemente ya tienen tarjeta de lector. Pero bueno, se trata un poquito de hacer como una especie de echar la red 3 veces, cuando nacen, cuando tienen 6 años, y el tercer momento sería cuando tienen ya 12 años. Estas actividades de contacuentos, la actividad de contacuentos de 6 años normalmente se hace asociada a los grupos escolares, es decir, todos los niños y niñas de Leioa pasan por la biblioteca a hacer esta actividad. El tercer momento en que intentamos atraer nuevos usuarios a la biblioteca es cuando cumplen 12 años. Entonces hacemos lo que muchos de vosotros y vosotras ya hacéis, es una visita guiada, a la biblioteca, donde se les enseña un poquito pues, qué elementos tienen de búsqueda de información, bien a través del catálogo, bien a través de los servicios de referencia y ahora actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, la gran referencia que podemos llamar que es Internet, o como dice un amigo mío, el dios Google. Otra posibilidad de atraer a nuevos usuarios es crear y hacer actividades fuera de la biblioteca. Entonces, seleccionamos los puntos neurálgicos de lo que es el municipio, puede ser en nuestro caso el metro, el centro de salud, y ahí montamos un pequeño stand con las últimas novedades de la biblioteca, las guías de lectura que hemos desarrollado, etcétera, etcétera. Por último, señalar que en el aspecto de nuevos usuarios, de captación de nuevos usuarios, podemos hacer campañas de segmentación por grupos. Uno de los grupos, y los mencionaré rápidamente, serían los jubilados, un colectivo que acudiendo a las asociaciones de jubilados, pues, y tratando de venderles la moto, como quien dice, pues podemos hacer que se acerquen a la biblioteca, ya que es un colectivo que, como he dicho antes, dispone de mucho tiempo. Otro colectivo al que nos podemos dirigir son los inmigrantes. Aunque Leioa tiene una población bastante reducida proporcionalmente de inmigrantes, viene a ser como un 5% solo, pues bueno, queremos trabajar con ellos y vamos a hacer campañas específicas para ello. Bueno, podríamos mencionar también a los usuarios de barrios alejados, y podríamos hacer una campaña específica para acercarlos a la biblioteca y bueno, también a otros grupos como puedan ser personas que tienen problemas de movilidad, haciendo una campaña mediante colaboración
colaboración con servicios sociales y voluntarios, haciendo préstamo a domicilio o incluso con lectura en el propio domicilio. El segundo de los elementos, y voy a ir un poquito rápido porque me parece que me estoy comiendo el tiempo, es la difusión del fondo. En relación a la difusión del fondo, está muy bien tener un fondo amplio, variado y actualizado, pero el fondo que tenemos en la Biblioteca Municipal de Leioa puede rondar los 50.000 ejemplares. Entonces, claro, los 50.000 ejemplares, el acceso a esos 50.000 ejemplares, aunque tengas una buena señalítica, pues es bastante complicado. Entonces, tenemos cuatro elementos que solemos hacer, bueno, tres mejor dicho, tres aspectos que desarrollamos. El primero que hacemos es el boletín de novedades mensuales. Inicialmente era un boletín muy sencillo, título, autor, porque claro, cuando uno va al catálogo, en el catálogo se encuentra, del primer pantallazo solo aparecen los 10 primeros documentos, y si va a la reseña de novedades. Entonces, es un documento pues, que es muy difícil de controlar. Entonces, nosotros desarrollamos este boletín de novedades mensuales que con el tiempo ha ido mejorando en calidad. En principio eso era un simple listado, a posteriori incluíamos la reseña del libro y un resumen en algunos de las obras, y probablemente a finales de otoño nos embarcaremos en la labor de que todo documento de ficción tenga su propia reseña y su propia imagen, añadiendo incluso la URL que le dirija directamente al usuario a la página web, al catálogo de la red de bibliotecas de Euskadi, y en en todo momento el usuario pueda saber qué situación está el libro, si está prestado y si está prestado lo puede reservar, y si no está prestado puede hacer una petición de préstamo. La segunda de las cuestiones que quiero tratar en la difusión del fondo sería el libro del mes. El libro del mes es, como antes ha comentado Begoña Marlasca, pues una copia de algo que ves en otras bibliotecas y al final acabas haciendo. El libro del mes supone hacer una reseña de un autor y un título, y esta reseña procede de la participación de nuestros usuarios. Nuestros usuarios tienen unos formularios en el mostrador que suelen rellenar cuando ellos consideran que hay una sugerencia interesante de lectura. Con eso provocamos la participación de nuestros usuarios. Hay que decir que al principio la participación era bastante escasa y cada vez tenemos ya muchos usuarios que nos dan una sugerencia que pueda servir a otros usuarios. Al hilo de este tema, está muy relacionado con este tema, un proyecto que ha salido a partir de la oportunidad que hemos tenido de hacer los cursillos de adaptación digital o de formación digital, y entonces hemos propuesto en la biblioteca un proyecto que sería muy semejante a esto del libro del mes, en el que en el fondo se trata de tener una ficha que puede valer para todas las bibliotecas de la red, y cada biblioteca decide qué uso hace de esas sugerencias. Bien, las pone en un listado, las pone en un mural, si tiene un blog, los incluye en el blog, o incluso se podría buscar la fórmula de generar un blog para toda la red, de tal manera que todo el montón de sugerencias que cada una de las bibliotecas que vamos generando aparezcan registradas.